Inge, buenas noches. Esta sería mi parte para el parcial y esta parte lo que consiste es en el cliente, porque a mí me tocó ser cliente para las bases de datos. Entonces, a como fue trabajado en esta vez, es de que se utilizó nuevamente Prisma, en mi caso, porque Prisma la ventaja que ayuda es de que al ser un ORM es bastante fácil como manipular los datos de las bases de datos. Digamos, ya tenemos el cliente de ventas porque fue el que se terminó en clase, entonces el cliente de ventas ya tiene como acceso a la tabla ventas y a su vez a poder crear un nuevo documento de ventas con sus datos, y aquí en este caso nos trae como los campos que trae esa tabla en la base de datos. Para esto es que se usó Prisma, porque tenemos dos esquemas. El de users todavía no está actualizado porque fue lo que ya no se pudo ver en la clase, pero sería tan simple como ejecutar un comando en Prisma para que recoja la base de datos que está conectada, y ya esto se encarga de actualizarse solo, digamos, el modelo, y ya nos traería como este autocompletado que es como bien fácil de utilizar, porque así se terminó en la clase para lo de parte de ventas, porque con Alejandro y Diego terminaron su parte del cliente, no, de la base de datos, con las tablas creadas. Entonces aquí solo se tiró Prisma DB Pool, creo que es, para que, digamos, Prisma se encarga de analizar la base de datos y la trae aquí para el autocompletado. Entonces ya en el código se tienen dos clientes de ventas, porque no estaba seguro de cómo es que se van a trabajar la parte de los clientes, pero entonces perdón, fue posible con Prisma de poder manipular todas las bases de datos, digamos, las dos del ventas y las dos de clientes, porque al final nosotros éramos 8. Entonces dijimos 4 clientes, 4 bases de datos. Entonces desde esta aplicación se pueden controlar todas, porque entonces tenemos un cliente de ventas y el cliente de ventas 2, el cliente de usuarios, el cliente de usuarios 2, y cada uno va a tener su URL distinta a una IP distinta. En este caso todavía no se han cambiado, solo estas dos están distintas porque fueron las que probamos en clase. Ya mañana solo sería modificar los parámetros del punto .m del environmental, y se cambiarían a las IPs de las nuevas, de la de usuarios. Y al final el script es bien sencillo, es como el de la vez pasada, de que solo hay un main que va a tirar un while true con un delay también, y que va a crear, en este caso, ventas al azar y ventas al azar en las dos bases de datos, porque cada cliente va dirigido a una base de datos distinta, como se puede ver aquí en el M, porque si son IPs distintas a las bases de datos que se conectan. Al final el usuario es el mismo y la base de datos también, pero la IP sí cambia, solo por un número en este caso, pero sí es una máquina completamente distinta. Porque ya mañana se tendría que hacer la comprobación de que sí existe el usuario, pero ya sería muy sencillo porque la lógica ya está construida. Por último, se desconectan todos los clientes al haber un error o al iniciarse, y ya en Prisma se ejecuta. Digamos, ya tenemos todo nuestro esquema por Prisma, y el script lo ejecuta y uno puede manipular los datos bien fácilmente desde todo, porque digamos ya solo con los clientes puede manipular la base de datos que uno quiera. Digamos, por ejemplo, que eran 4 compañeros, entonces digamos se va a poder controlar bien fácilmente desde aquí la base de datos de todos al mismo tiempo. Y esto, digamos, se sube a Git, este código, porque ahorita está en mi máquina, y ya aquí está virtualizado otra instancia de Arch, donde ya está actualizado el repositorio para que se ejecute el cliente desde la base, desde la máquina virtual, que también utiliza Arch. Y entonces se podría ver se podría ver el punto M, y aquí están las mismas IPs que ya solo mañana tendrían que modificarse para el resto de compañeros, pero ya tendrían en teoría IPs estáticas, entonces sería muy sencillo solo cambiar los parámetros aquí. Y esta sería toda mi parte del parcial de lo que me tocó hacer. Muchas gracias.